Bienvenidos a otro vídeo de CarTech Connect. Hoy vamos a analizar este adaptador inalámbrico de la marca Duzo, que como podéis ver se une a esta nueva línea de adaptadores de tipo pendrive, que son súper pequeños, con el cual vais a poder disfrutar de CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. A diferencia de los primeros dispositivos que había analizado hasta ahora, este adaptador no lleva cable y podemos conectarlo directamente al puerto USB sin que ocupe espacio en esta zona. Otra cosa que podemos apreciar es el material del conector USB, que según el fabricante es de cobre chapado en oro, lo cual va a permitir mejorar la velocidad de transmisión a la vez que disipa el calor, además de tener una mayor resistencia a la oxidación y por lo tanto prolongar su vida útil. Incorpora un adaptador a USB-C en el caso de que vuestro vehículo tenga USB-C, y luego tenemos este segundo cable que yo creo que simplemente es un alargador por si el cable para USB-C es demasiado corto y quizá lo queremos alargar por aquí. Creo, no lo sé, porque si no, no tiene otro sentido, que es USB-A por ambos lados, macho y hembra. También incorpora un trozo de cinta de doble cara, que yo creo que es en el caso de que lo tengamos conectado por USB-C. Como veis aquí, lo podemos pegar aquí para que no quede colgando y que quede enganchado a la parte superior. Y por último también tenemos unas instrucciones de un tamaño también del mismo orden de magnitud que el dispositivo, es decir, pequeño, pero que viene en diferentes idiomas: inglés, alemán, francés, italiano y español. Bueno, antes de instalarlo, dejadme que os comente un par de cosas. La primera es que lo voy a probar con mi nuevo Cupra Ateca de 2024, que ya tiene conexión inalámbrica, pero es el único coche que dispongo para estas pruebas en estos momentos, aunque no va a afectar para nada al resultado de este análisis. Y la segunda y más importante es que este dispositivo tan solo nos ahorra el hecho de tener que conectar nuestro teléfono Android o iPhone al coche para poder usar Android Auto o CarPlay, pero el coche tiene que tener Android Auto o CarPlay de fábrica con cable. Y a nivel de sistema operativo podemos ver que en la caja se requiere que para iPhone la versión mínima sea la 13 y para Android sea la 12, aunque la documentación que me ha pasado el fabricante me dicen que en realidad es 12 o superior para iPhone y 11 superior para Android. Bien, pulsamos el contacto y a continuación enchufamos el adaptador y ahora vamos a conectarnos. Yo voy a hacer la prueba con dos teléfonos, un teléfono con iOS y otro con Android. Primero voy a probar con iOS. Este es un iPhone 15 Pro con versión de sistema operativo la 17.5. Importante, para que nos podamos conectar por CarPlay inalámbrico tenemos que tener activado tanto Bluetooth como Wi-Fi. ¿De acuerdo? Entonces vamos a los ajustes. Aquí nos aparece Smartbox 5B 3D. Pulsamos. Enlazar. Enlazar contactos, sí. Smartbox detectado, establecer conexión con CarPlay, decimos que sí. Ahora nos pone el teléfono si queremos confirmar para usar CarPlay, decimos usar CarPlay. CarPlay conectado. Bueno, aquí lo tenemos. La primera vez es un poco más lento al configurarlo, pero luego ahora probaremos de salir y entrar al coche y veréis que es mucho más rápido. Como veis, está sin cable. Ya tenemos aquí la pantalla de CarPlay. Va súper fina. El sonido ya lo hemos probado. Los mapas. En fin, todo muy bien, muy rápido, muy fino, sin problemas. Ahora vamos a hacer la prueba de salir del coche y volver a entrar para ver cómo de rápido se conecta. Bueno, ahora tenemos aquí el teléfono, me lo pongo en el bolsillo, abrimos la puerta y vamos a ver cómo de rápido se conecta. Pulsamos el botón de contacto. Y aquí lo tenemos, súper rápido. Bueno, este mensaje es una automatización que tengo yo. Si os interesa me lo podéis preguntar en los comentarios, os explico cómo se hace. Bien, ahora vamos a probarlo con
Android. Lo que ocurre es que yo solamente tengo un teléfono Android con versión 10, que en teoría no es compatible. De todas maneras, yo lo he probado antes y ha funcionado. Os lo voy a enseñar para ver que funciona, pero insisto que el fabricante recomienda que para Android la versión mínima sea 11 superior. Pero bueno, insisto, con esta de 10 vamos a ver que también funciona. Hacemos lo mismo que antes. Aseguramos que tengamos Bluetooth y la Wi-Fi activadas. A continuación vamos a Bluetooth. Aquí nos aparece el Smartbox. Seleccionamos. Solicitud de vinculación. Aceptamos. Y lo mismo, esperamos un poquito que va haciendo sus ajustes. Y aquí lo tenemos. Como podéis ver, funciona bien. Quizá un poquito más lento porque es un teléfono más antiguo, pero bueno. Y los mapas, bueno, pues yo creo que van bastante finos, ¿eh? A ver si podemos escuchar algo. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué Pues funciona bien, perfecto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os interesa el producto, os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.